Buenos días, muchachos, ¿me escuchan? Sí, se escucha, profe. Ok, Sí, profe. perfecto. Ok, lo primero que les tengo que decir es que ya les corregí sus pruebas y todos les debe haber llegado su nota, ¿cierto? Con su respectiva observación de la última pregunta. Ok. Dos cosas que tengo que aclarar con ustedes. Una, cuando yo les doy un tema, tienen que entender que no es para pasar comprensión, sino que es algo que tienen que aplicar en su carrera, en su desempeño estudiantil como futuros comunicadores, futuros docentes, porque me di cuenta, y a muchos se los coloqué, hay omisiones de acentuación. Bien, me pueden decir algunos, es que no me dio tiempo de revisar, etcétera. Pero de nada vale que yo le dé a usted la clase sobre acentuación y usted no lo aplique. No estamos haciendo absolutamente nada. Nada. Y los acentos se colocan inmediatamente cuando uno está escribiendo la palabra. Si tú tienes que volver a revisar para poner acento, estamos graves. Y un comunicador sin saber acentuar está muy, muy grave. Entonces, eso, bueno, el próximo examen se lo va a cobrar mucho más caro. Y tiene mayor ponderación y tiene incluida toda la materia. Ahorita solo hicimos la parte de comprensión, de manera de segmentar la información para que pudieran tener, para separar el dominio pues, de la materia. Otra cosa que me está ocurriendo y voy a tener más negocio con ustedes. Yo les estoy dando 5 días para que monten una tarea, 6 días para que monten una tarea. Y no hay una vez que yo no monte una tarea que ustedes ya va, que yo monte una tarea y que ustedes no me pidan que les dé más chance. Entonces doy 20 días y van a necesitar más chance. Te estoy dando 5 días para que tomes tus previsiones. Y todavía hay gente pidiéndome chance para montar tareas. Si tenías que haber estudiado para el examen, ¿cómo me vas a dejar la tarea para último momento? No entiendo eso. No entiendo eso y no lo puedo seguir haciendo. Yo puedo entender las primeras veces. Si alguien tiene el micrófono abierto y es bueno que lo cierre. Vamos a ver quién es. Pero de verdad me cae de la patada cada vez que me escriben, profesora, anoche se me fue el internet, pero te di 5 días, 6 días para montar la tarea. No te puedo seguir dando chance, te estoy dando 5 días porque yo perfectamente termino mi clase hoy y perfectamente yo puedo decirles a ustedes, la tarea es para mañana. Ya, punto, se acabó. No, pero yo te doy 5 días. No, entonces usted se agarra el brazo y más allá. Y miren, lo lamento. No, no, bueno, el que se quedó sin entregar. Ok, mi internet está terrible. Eh, la verdad que me quedé en lo que les estaba diciendo con respecto
a lo de más tregua para más plazo. O sea, pues, dejo las tareas abiertas, pues. Toda la vida, para que ustedes lo pongan cuando ustedes les dé la gana. No puedo hacer eso, muchachos. Entiendo que tenemos problemas de internet y esto es permanente. Lo tienen ustedes, lo tengo yo. Ahorita capaz me vuelve a sacar. Pero no puedo. A mí la universidad también me exige, a mí también la universidad me da parámetros. Yo tengo que tomar mis previsiones. Me disculpan, pero no puedo seguir darle chance porque se le fue el internet anoche cuando iba a montar las tareas. Y los 5 días restantes que te di, también sé que tienen más materias. Soy consciente de eso. Pero no puedo seguirle dando más chance. De manera que lo lamento. Cuando yo les digo, tienen 5 días, 6 días para hacer la tarea, tome sus precauciones. No deje las cosas para el último momento, porque entonces le voy a dar 20 días y como le digo, va a llegar el día 19 a las 29:53, al 59, perdón, y se le va a ir el internet. Entonces no puedo seguir, no puedo hacer eso. Los resultados de la prueba, bueno, medianamente bien, pensé que podían salir mejor, pero bueno, notas aceptables y bueno, los que no pudieron hacerlo totalmente bien lo terminarán de hacer mejor la próxima, eso espero. Creo que mi nota más alta la tiene Cufati, creo que es. Y bueno, no queda más que estar pendiente y seguir poniéndole cariño. Pero es que de verdad, apenas en la mañana me paro, profesora, se me fue la historia, amor y dolor. De verdad me cayó sumamente pesado, me cayó sumamente mal y no puedo seguir en esto porque no estamos haciendo nada, no estoy logrando nada. A ver, hoy vamos a ver qué teníamos pendiente para hoy. ¿Qué les había dicho yo para hoy? Vamos a ver quién me dice. Estoy pendiente, estoy esperando que me digan. A ver. La verdad, creo que lo último que hablamos en clase, discúlpenme si estoy equivocada, fue el tema de las tareas, donde se pidió la guía de ónimos y hacer campos semánticos de los sinónimos, tener los antónimos, crear los campos semánticos de esos antónimos, es decir, sinónimos del mismo, su gradación, buscar parejas heterónimas, ejemplos Exacto. homónimas, O sea, teníamos hiperónimas y 3 tareas que pónimas. entregar, ¿correcto? Exactamente. Exactamente. Bueno, hasta ahí llegamos, vino la prueba. Ok. El otro, hoy vamos a ver lo que tiene que ver con marcadores textuales y conectores. ¿Ok? Eso tiene que ver con las herramientas que tenemos que empezar a usar a partir de ahora cuando vamos a escribir. Entonces, yo voy a empezar a compartir pantalla con ustedes de manera que voy. Ahí la están viendo.
Sí, profe. Ok, perfecto. Vamos a ver lo que son marcadores textuales que no los podemos confundir. Vamos a ver conectores, pero una cosa son los conectores y otra cosa los marcadores textuales. Ok, eso es lo que vamos a tratar de entender hoy. De manera que entiéndanme algo. Entonces, les acabo de llamar la atención, no por eso yo estoy molesta con ustedes, no. Sencillamente me desagradó muchísimo tener que volver a leer, porque digo ajá, lo que les digo, pero no por eso estoy molesta con ustedes, más bien me parece un curso muy agradable, trabajo muy bien con ustedes, muy contenta con mis delegados, o sea, no quiero que confundan una cosa con la otra, ¿ok? Eh, no tengo problemas, ya están corregidas sus pruebas, seguimos adelante, cada quien sabe hasta dónde estudió, no estudió, etcétera. Se están dando cuenta que la materia tiene un nivel de exigencia. Era importante que se dieran cuenta que cada vez que vamos a presentar la prueba, pues hay que pensar, hay que estudiar, hay que darse cuenta que no es lo mismo que el bachillerato, que la cosa es que es un poco más seria. Ahora, eh, continuamos con nuestra materia, igual ya saben que es acumulativa y que es imposible que estemos desprendidos de la comprensión, a pesar de que haya sido evaluada. Siempre aparecerá un texto, siempre habrá que leer, sacar de ahí, inferir, aplicar todo lo que se ha visto. ¿Ok? Ahora, vamos a empezar a ver lo que son marcadores textuales, porque ellos son los que nos indican, quiero ponerlo más pequeño, déjenme ver si puedo poner la presentación un poco más pequeña, me es más agradable a mí y a ustedes también. De todas maneras, ahí lo ven. A ver, son los que sirven para estructurar un texto. ¿Por qué estoy empezando con esto? Porque vamos ahora a empezar a estructurar los textos porque tenemos que empezar a producir. Si usted bien se da cuenta, ¿cómo se llama la materia? Comprensión y producción de textos escritos. O sea, tenemos que empezar progresivamente a tener las herramientas para poder hacer todo lo que conlleva producir textos. Y hacer textos académicos conlleva una, una gran exigencia y hay que concientizarlo porque no lo podemos hacer a lo loco. ¿Ok? Entonces, un marcador textual es el que me va a ayudar para estructurar un texto. Si bien vamos a ver también técnicas de redacción, el estructurar el texto ayuda a aplicar una técnica de redacción que es organizar las ideas. Me escuchan entrecortado, yo creo que es mi internet, ya varias veces me ha dicho que la señal es inestable, pero puedo repetir, ¿me están escuchando mejor? Profe, yo la escucho bien. Ah, perfecto, ok. Ajá, voy. Cada vez ajá, otra vez. Ya va. Yo quiero traerme esto para acá. Quiero poner esto más pequeño, pero no lo logro hacer. Ok. Déjenme cerrar aquí. Que igual todos ustedes no tienen que pedir el ingreso en cambio, cuando es un personal, sí. A ver, tengo que hay gente que tiene problemas con el wifi, todo eso, digo, con el internet, sí, todo eso lo entiendo. Más con la lluvia, la pinta de lluvia que hay hoy, más todavía. A ver, entonces, ¿para qué me sirve un marcador textual? Para organizar y seleccionar fragmentos largos. Obviamente, a partir de este momento vamos a empezar a soltar la mano. Vamos a empezar a escribir, vamos a seguir haciendo nuestras tareas por el blog, pero vamos a empezar a concientizar y a ver lo que estamos escribiendo. ¿Qué me hace? ¿Qué ayuda? ¿Para qué se usa un marcador textual? Él me va a ayudar a que yo ubique y posicione mis ideas según la importancia en el texto, porque hay unas palabras que me van a decir dónde las voy a colocar.
Esas palabras son marcadores textuales, que no podemos confundirlo con conectores, aunque pudieran llamarse conectores también. ¿Cuál es la diferencia entre un marcador textual y un conector? El marcador textual tiene sentido por sí solo. No le hace falta algo antes para poderlo utilizar, mientras que el conector sí. El conector lo que hace es unir ideas, unir frases, unir párrafos que requieren de una estructuración que ya viene dándose, que ya viene desplegándose una cantidad de ideas, mientras que el marcador puede utilizarse también para conectar ideas que tengan, para que tenga sentido y tenga coherencia y tenga lo que se llama cohesión. La cohesión es que las ideas vayan hilvanadas de una manera que se entienda, que alguien tiene el micrófono abierto. Ajá. Vuelvo a repetir, ya voy. Eh, el conector, marcadores textuales y conectores pudieran confundirse, pero realmente tienen una diferencia. Y ya los vamos a ver y esta presentación que tienen aquí ya la tienen en su módulo 7, igual que tienen lista de conectores y de marcadores textuales. Están en el módulo 2 y ahí ustedes lo pueden ver. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que se colocan en, ¿qué es lo que, para qué me ayudan los marcadores textuales? Para yo entender que va de primero, que va de segundo, que va de tercero, y esas palabras ya están hechas. ¿Ok? Y que para qué me ayudan? Para dar coherencia, dar sentido y consistencia a lo que estoy diciendo. Para que las cosas vayan fluyendo, para que las ideas vayan fluyendo de mejor manera y que las relaciones estructurales dentro del texto tengan sentido. Les recuerdo, muchachos, estamos viendo esto porque usted tiene que hacer textos académicos y textos profesionales. Yo no puedo escribir como yo a mí me dé la gana, yo tengo que hacerlo como es. Entonces, ¿qué hace un marcador textual? Primero, ellos son palabras, locuciones o sintagmas. Estos son sinónimos, ¿ok? Que sirven para indicar las relaciones lógicas entre las diversas partes de que consta un texto, ¿ok? ¿Qué hace el marcador textual? Determina el sentido de los enunciados, organiza la estructura del texto y le da una secuencia y establece las relaciones de sentido entre los diferentes enunciados que componen el texto. Vamos a ver esto. Está muy bonita la lámina, pero lo importante es que tengamos que entender esto. Determina el sentido de los enunciados. Yo cuando voy a escribir tengo una cantidad de cosas que tengo que decir. Tengo una cantidad de cosas que informar, que transmitir. Esos son mis enunciados. ¿Ok? Esos enunciados yo los tengo que organizar por un orden bien de tiempo, bien de importancia, bien porque yo soy la que determino cuál es el orden en que yo voy a plasmar mi idea, bien porque lo quiero hacer porque voy a explicar el desarrollo de un tema, bien porque lo primero que quiero que se entienda es mi punto de vista, bien, o sea, yo le doy la secuencia a ese texto, ¿ok? Y luego, para que eso tenga sentido, yo tengo que establecer mis relaciones dentro de ese texto de manera que haya lo que se llama la coherencia, ¿ok? Entonces, fíjense. Voy a cerrarlo aquí y después lo vuelvo a abrir. Un marcador textual. Son modificadores del enunciado. También lo podemos conseguir como operadores discursivos. ¿Ok? Ellos preceden una idea textual. ¿Qué me están diciendo? Preceden, están antes de que yo lance la idea, antes de que yo lance la oración. Preceden, por eso se llaman marcadores textuales. Me marcan el terreno, me marcan la oración, preceden la unidad textual, porque me determinan el sentido de los enunciados, porque introducen el comentario propio a lo que yo voy a decir. Y eso a su vez da la actitud del emisor ante ese contenido. Por ejemplo,
marcador textual es: con urgencia remito este mensaje. El decir con urgencia es un marcador textual. Y me da la actitud del emisor y del receptor. ¿Ok? Porque me está marcando, me está diciendo, es algo urgente, tienes que leerlo. Ese urgentemente usted puede decir, pero ¿qué puede ser un conector? Pero es que antes de urgentemente no había nada. Entonces, ¿qué hace el marcador? Te da el inicio, te da la pauta para que arranques a comentar y a escribir lo que tú necesitas. ¿Ok? El marcador textual organiza el texto. Y te lo dice, sirve para organizar la estructura de un texto que tenga una secuencia, que tú requieras que eso tenga una secuencia para ser entendido, porque indican el inicio del desarrollo de un texto, la secuencia, la continuidad, la exposición y además cierra esa secuencia temática. Mientras que los conectores expresan relaciones de contenido entre las ideas del texto. Ellos, ¿qué te hace el conector? Te da la relación, la conexión entre dos ideas. ¿Ok? Cuando yo digo por otra parte, es porque ya yo vengo diciendo algo y te voy a dar la contraparte. Si yo, cuando yo te digo un sin embargo, yo un sin embargo no lo puedo lanzar de primero. El sin embargo viene porque va a unir algo que yo te vengo diciendo y lo voy a contrastar. Entonces el conector tiene el sentido de enlazar. Más el marcador textual pudiera tener la figura del conector, pero es que él por sí solo indica qué es lo que se va a estudiar. No son parte porque ellos están, que se estudian por separado y se utilizan por separado. ¿Ok? Pero lo que yo quiero que lograr explicarles es que se utilizan de manera similar y que no quiero que me confundan marcador textual con conector. Eso es lo que necesito que me entiendas, porque tú, comunicador que trabajas con la expresión, con la palabra, una cosa es que tú me marques qué es lo que vas a decir y otra cosa es que me conectes las ideas a través de una significación porque necesitas que haya una relación. ¿Ok? Están juntos. ¿Por qué se estudian juntos? Porque de alguna manera se van a rozar. ¿Ok? En algún momento se van a rozar, pero depende del uso. Si existiera una fórmula matemática, como les he venido diciendo, para yo poder saber, pongo esta fórmula y aquí me va a dar resultado, utiliza conector, como resultado utiliza marcador textual, se la diera. Pero hay que entender el procesamiento de la palabra, el procesamiento de la expresión, la necesidad que tenemos de decir algo, de escribir, de expresarlo, de decirlo, de escribirlo, de manera que nosotros tenemos que estar pendientes de lo que estamos diciendo. Nosotros no podemos escribir a lo loco. Yo puedo escribir a lo loco un mensaje, que lea un amigo, lo abrevio y coloco las 10.000 figuritas, emoticones, pero cuando estamos hablando de un texto académico, exige de nuestra parte control, exige de nuestra parte revisar, exige de nuestra parte que tengamos 10.000 ojos viendo qué es lo que estamos diciendo. ¿Ok? A ver, modificadores del enunciado. Fíjense bien. Vamos a estudiar aquí. Relación semántica. ¿Qué es una relación semántica? Una relación de tema, de contenido. ¿Okay? ¿Qué hace una relación semántica? Aclara la actitud del hablante acerca del contenido del enunciado. Algunos marcadores, ciertamente, increíblemente, realmente, felizmente, sinceramente. Vea que el mente, que son adverbios de modo, que ya lo deberían estar viendo en gramática, ayudan mucho a ser marcadores. ¿Por qué? Porque ellos me explican el modo en que se está, que está ocurriendo algo. ¿Ok?
que tú me digas en este momento, pero bueno, profe, pero ciertamente yo lo puedo meter para unir algo que yo estoy ya escribiendo. Ok, ve ahí como el marcador se puede transformar en conector. Pero yo puedo arrancar un párrafo diciendo, ciertamente hemos escuchado en estos días tal cosa. O sea que eso yo lo puedo escribir y lo puedo utilizar solo, sin que algo venga antes, como también dentro de un texto. ¿Ok? Pero soy yo la que tiene que elegir el momento en que lo voy a utilizar. Obviamente yo les voy a dar tips como esto que estoy indicándoles. Yo les voy a dar unos cuadritos que ya lo tienen en el módulo 7, que les va a dar bueno, la estrategia para trabajar de alguna manera mientras agarramos el ritmo de la expresión. ¿Ok? Porque usted se está entrenando para entonces producir texto y no solamente para mí. Usted tiene que agarrar el ritmo para producir textos durante toda su carrera y durante todo su desarrollo profesional, porque usted decidió estudiar comunicación social y siempre va a tener que hacerlo. Y no solo escrito, oral. Los textos no solo son textos escritos, hay textos orales. Entonces hay que saber decir y nos tenemos que despegar y despedir un poco del o sea, del ya que y el entonces. Y hay otro más, es lo que más les gustan, ya que o sea, es decir, y entonces. ¿Ok? Fíjense, ajá, tengo otros que no terminan en mente, como aquí tengo, de tal vez, acaso, quizá, sin duda, desde luego, por supuesto. Una pregunta antes que me la hagan con quizá. Quizá se puede escribir quizá terminado en A o terminado en S. ¿Cómo sé yo cuando lo ubico, lo utilizo de una manera o de otra? Si la palabra que sigue comienza con consonante, yo lo utilizo lo escribo terminado en A. Si la palabra que sigue es una vocal, le coloco una S. Quizás ame tu manera de ser, o sea, ahí se utiliza quizás. ¿Ok? Ahora, eso es una parte que le estaba diciendo porque me lo preguntan con frecuencia. Veamos unos ejemplos que tengo aquí. Sin duda, todos tus sueños se cumplirán. Desgraciadamente, los negocios no le han ido bien. Entonces, ahí hay marcadores textuales. Ese sin duda y ese desgraciadamente no requieren de una idea anterior para ser utilizados. ¿Ok? Y me indican cuál es mi actitud al yo recibir esa idea, al yo recibir esa oración. ¿Qué más hace un modificador del enunciado? Muestra el punto de vista desde el que se está planteando un enunciado. Y tengo otros, como comúnmente desde un punto de vista práctico, en realidad, en teoría. Ejemplo, formalmente tiene una alta calidad narrativa. Desde un punto de vista jurídico hay diferentes interpretaciones posibles. Les vuelvo a hacer el hincapié. Vean que el formalmente, desde un punto de vista jurídico, no requieren de un antes para utilizarse, mientras que el conector siempre necesita un antes y un después porque él está en el medio. ¿Ok? Pero repito nuevamente, en algún momento un modificador textual pudiera estar utilizado como conector. ¿Ok? Ajá, ¿qué más hace el marcador? Explica el tema del enunciado en cuanto a, por lo que respecta a propósito de, por lo que se refiere, en lo concerniente a. Entonces tengo, por ejemplo, por lo que respecta a mi opinión, creo que hay que insistir en nuestras peticiones. En cuanto a este asunto, deberías dar el conflicto por zanjado. Indicar otra relación semántica. Indicar la voz responsable del enunciado que introduce.
según fulano de tal, ¿ok? Según tal persona, según tal periódico, según tal y como decía fulano de tal, o en palabras de tal persona. Ajá. Vamos a ver ejemplos. Según fuentes próximas al gobierno, se convocarán próximas elecciones. Qué desgracia. Ok. Siguiente enunciado. Señalar el marco espacial o temporal en el que se sitúa la información contenida en el enunciado. ¿Qué te hace este marco espacial? Espacio-tiempo. En aquel momento, en ese entorno, todo espacio, todo tiempo, en algún lugar, a tal hora, en tal circunstancia. Ejemplo, en aquel momento, la Guerra Fría entre las dos superpotencias marcaba las relaciones internacionales. En ese entorno resultaba muy complejo realizar un trabajo digno. ¿Ok? Creo que aquí tienen ejemplos bien claros para darnos cuenta de la importancia del marcador textual en el momento que vamos a escribir. De ahora en adelante los tienen que utilizar. No podemos arrancar todos los párrafos que vamos a hacer a lo mejor con un marcador textual porque a lo mejor no lo necesita, sino que arranco con mi idea, pero con mucha frecuencia se utilizan. ¿Ok? Ahora vamos a ver aquí. Organizadores textuales. Según la relación, la función, ¿ok? Algunos ejemplos, o sea, tengo aquí algunos ejemplos y luego lo hago con una oración. Por ejemplo, un organizador textual para un inicio ¿qué hace el inicio? Da comienzo al texto. ¿Ok? ¿Qué puedo utilizar yo como marcador textual? Hay muchísimos, solo tienen unos ejemplos. Para empezar, bien, para comenzar, para iniciar. ¿Ok? El ejemplo, para empezar, escribamos un cuento. ¿Ok? De continuidad, que hace la función, dan continuidad y progresión a la información del texto. ¿Algún ejemplo? A continuación, seguidamente, así pues. ¿Ok? Se fueron al cine y seguidamente a sus casas. Vea lo que cómo está aquí. Aquí está uno que termina en mente, un adverbio de modo. ¿Ok? Que usted me puede decir, pero fíjate que seguidamente está utilizado como conector. Es verdad. ¿Por qué? Porque tengo un antes y un después. Vean cómo puede darse esto. ¿Ok? Entonces, en este caso, seguidamente, que es un organizador textual, que es un marcador textual, pudiera estar señalado aquí como conector. ¿Está mal? No, no está mal. ¿Ok? Pero lo que quiero que se den cuenta es qué relación semántica está dando. Están los de digresión. ¿Qué significa eso? Que dan reflexiones, que introducen pensamientos, ¿ok? O contenidos que se desvían en cierta medida del asunto y que después tengo que regresar a lo que estaba diciendo. Por cierto, ocurrió tal cosa, pero siguió esto y esto y esto después, ¿ok? Entonces tengo el por cierto, a todo esto, a propósito de, veamos aquí, Luis salió corriendo, a todo esto, ¿alguien sabe por qué? ¿Ok? Vean cómo es, ¿qué es una digresión? Me paro a lo que vengo diciendo, ¿verdad? Para introducir esa idea. Luego continúo con lo que venía desarrollando. De cierre, por ejemplo, sirven para dar fin a un texto o una secuencia informativa. Esto lo utilizan mucho el comunicador para concluir, para terminar, finalmente, por último, en conclusión, en resumen, en 2 palabras. Finalmente salieron de la prueba. ¿Ok? De enumeración permiten agrupar una serie de enunciados en un orden determinado. Primero, segundo, todos estos numerales. ¿Ok? Y para estructurar en último término, en primer término. Primero vamos a ver los libros, segundo iremos a comer y finalmente a nuestras casas. ¿Ok? Ese marcador textual te va indicando esa enumeración. ¿Ok? Ahora vamos a ver los conectores. ¿Ok? En los conectores tienen su relación, igual su función. Algunos conectores que tienen
que se pueden utilizar y ejemplos. ¿Ok? ¿Qué hace un conector de contraste? Expresa relaciones de oposición, contrasta las ideas. Siempre que hay un sin embargo, porque viene un contraste, un no obstante, un por el contrario, un en contra, es más, un pero. Pero siempre viene algo. Y la gente te lo dice, ya viene esta con el pero siempre hay un contraste. Por contra, en cambio, ahora bien, con todo, de todas maneras, aunque tampoco. Veamos el ejemplo. Una población es un conjunto de seres vivos del mismo tipo que viven en una zona determinada. En cambio, una comunidad es un conjunto de poblaciones de seres vivos que viven en una zona. De tiempo. Se expresa sucesión o simultaneidad en el tiempo entre los enunciados relacionados. Ahí tienen algunos ejemplos, ahora, antes, después. ¿Ok? El ejemplo formalmente tiene una alta calidad narrativa. Desde un punto de vista jurídico hay diferentes interpretaciones posibles. Fíjense que yo lo puedo cambiar por otro. ¿Ok? Y que además pudiera darse como ejemplo, también pudiera coincidir con el marcador textual. Ajá. De adición. Se indica una suma de enunciados que aportan nuevas informaciones. Exacto, voy agregando. El y, el también, el además. Las palabras derivadas se forman por la adición de sufijos. Ajá. Qué bueno que me aparece esto en la lámina porque el asimismo se puede escribir de dos maneras, pegado o separado. ¿Ok? Cuando yo escribo el asimismo separado, estoy empezando párrafo. ¿Ok? Cuando empiezo el párrafo, así lo voy a colocar. Si está en medio de la redacción, como es el caso del que tienen ahí señalado, va pegado. En este caso, el asimismo perdió la tilde. ¿Ok? Porque empieza a ser entonces una palabra grave. Mientras que así mismo son dos palabras separadas, el así va a llevar tilde y el mismo no. ¿Ok? De causa y efecto, justamente van a demostrar qué ocurre y qué consecuencia tiene eso. Entonces está el por qué, por esta razón, el por tanto, el por consiguiente. Vamos a ver, las relaciones humanas se basan en el establecimiento de derechos y deberes. Por esta razón, la reclamación de nuestros derechos implica necesariamente el cumplimiento de nuestras obligaciones. Se dan cuenta, ya hay causa y hay efecto. De explicación y ejemplificación se aclara un concepto expresado en el enunciado por medio de una explicación o de un ejemplo. Ahí entra el es decir, el o sea, el esto es, el mejor dicho, el por ejemplo, el pongo el caso. Hay algo que me llamó la atención, alguien escribió en base a, no es en base a, es con base en, ¿ok? No es en base a, yo puedo poner en base con, y no es en base a, es con base en, ese es el correcto, ¿ok? No existe la posibilidad de establecer una reflexión lógica sobre, esto es un ejemplo, una reflexión lógica sobre la realidad exterior sin un lenguaje articulado, es decir, no es posible el pensamiento sin el lenguaje. Cuando yo los mando a escribir, yo tiendo a quitarles, no me utilicen es decir, no me utilicen o sea, no me utilicen entonces, y se lo hago a propósito, porque me dicen, pero ¿por qué no? Bueno, porque lo utilizan tanto que ya pierde el sentido. No quiero que repitan conectores habiendo una gama tan grande de posibilidades de poderse expresar. A veces no han dicho nada cuando la primera palabra que sale de la boca de ustedes es o sea. Entonces, fíjense, aquí tienen ejemplos de conectores con su respectiva función de secuencia, de adición, de tiempo, espacial, de oposición. Y aquí tienen cada uno de ellos. Sin embargo, además de eso, tienen una cantidad de ejemplos que les han anexado en módulo 7 con respecto a esto. Déjenme ver si lo logro
si se los logro mostrar. Aquí tienen. ¿Lo ven? Necesito que me digan si lo ven. Hola. Sí, profe, sí se ve. Ajá. Aquí tienen un ejemplo de marcadores textuales. ¿Ok? Tienen una lista para que usted, que se lo tiene que aprender de memoria. No se lo tiene que aprender de memoria, pero tiene que saber cuando está escribiendo qué es lo que hace. Hay personas que tienen esto como una chuleta cuando están escribiendo. ¿Ok? Porque necesitan tener, para adquirir la práctica, necesitamos tenerlo a la mano. Ya cuando a medida que vamos escribiendo y escribiendo, porque nuestro día a día es escribir y generar ideas y unir y explicarle a los demás para que se entienda algo. Y si yo transmito información, pues obviamente yo tengo que saber decirlo y encajar bien y estructurar bien lo que estoy diciendo. Entonces ya empieza a ser algo que yo manejo, ¿ok? Y vocabulario, y por eso, porque se les manda a leer y porque hay una continua relación entre lectura y escritura, porque obviamente la lectura yo enriquezco mi vocabulario y voy sabiendo qué es lo que yo voy a trabajar y qué es lo que yo voy a decir, ¿ok? Y lo mismo da si yo tengo que producir libretos. Si yo tengo que hacer unos guiones, porque mi trabajo es hacer permanentemente producciones, más rápido porque tengo que montar diálogos. Y en los diálogos obviamente tienen que haber marcadores textuales que dan el inicio a una idea, mucho más en la transmisión de una información. Entonces, aquí tienen ejemplos y les dice de varias maneras para indicar causa, para hacer hincapié, para resumir, ¿ok? Para indicar tiempo, etcétera, de manera que pudiéramos entenderlo. Tengo otro. ¿Esta lo ven? Sí se Sí, ve, profe, ya se ve. Ah, ya se ve, ok. Aquí tienen lista de conectores. Ajá, pero en esta lista de conectores como es más formal, para los proyectos de investigación, obviamente para tesis, informes, para reportes, todo esto se utiliza. Y hay que ampliar pues nuestra manera de expresarnos. Obviamente que yo ahorita les voy a mandar su tarea respectiva con respecto a los marcadores textuales. Y también les voy a mandar la tarea con respecto a los conectores. Ok, entonces ustedes tienen esta ahorita, porque estamos aprendiendo, necesitamos verla, leerla, concientizarla, abrir los ojos y darme cuenta qué cantidad de herramientas tengo yo para cuando voy a escribir, para no repetir, para ser coherente, para que haya hilación entre las ideas, de manera que todo esto se puede utilizar. Les repito, ¿hay fórmulas mágicas? No. ¿Qué me ayuda? La lectura. ¿Qué me ayuda? Mi habilidad a querer cada vez expresarme mejor, a no tener muletillas, a ser concreto en lo que voy a expresar. Esto me ayuda incluso a que no tenga doble interpretación las cosas que menciono, las cosas que digo. ¿Okay? De manera que me tengo que dar cuenta que no hay fórmulas. Usted se mete en internet y va a ver 500 listas de conectores, 500 listas de marcadores textuales. ¿Qué me indica eso? Que no hay entonces una fórmula mágica y que soy yo el que debo entender qué es lo que tengo que escribir, cuáles son mis mejores palabras, de manera que lo que yo produzca tenga sentido, tenga coherencia. Son una herramienta de trabajo. Son imprescindibles para que las cosas queden bien hechas. Y que tengo que despegarme del ya que, del o sea y el es decir. Porque, de hecho,
aparecen muy poco reflejados en todos los ejemplos que les he dado. ¿Ok? Y a ver los conectores 3, a ver si lo veo por aquí. Déjeme buscarle. Tenía otra. Ya va. Déjenme buscar a ver si lo ve. Lo tengo al otro lado, parece. Ya voy. Ajá, vamos a ver. Conectores 3. Ok, ahí lo ven. Me preguntan por aquí a Cerloni, ¿debido a qué? Debido a que tiende a ser más conector. Ajá, aquí tienen, vean, los ejemplos para introducir el tema en el texto, que conectores, para iniciar un nuevo tema, adición, causa, efecto, temporalidad, de manera que aquí les puse cantidad de sugerencias a la hora de tener que escribir. ¿Ok? Es la idea que tenemos que hacer. ¿Cómo hago yo para empezar a aplicar esto? Bueno, haciéndolo. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer, buscar la guía SOS Redacción sobre conectores. Te lo dice arriba, conectores. ¿Ok? Usted va a buscar esa guía de conectores y se va a poner a revisarla, la va a leer. Es muy sencilla porque incluso te da ahí, casi que te dice subráyame, casi que pone una seña. ¿Ok? Y ese es para ver el uso de los conectores aparte. Entonces vamos a practicar los conectores solo en esa guía. Aparte. Y tomen nota, porque es una tarea aparte. No lo dejen para último momento, por favor. ¿Ok? Van a redactar. Se lo voy a escribir aquí. Van a redactar 2 párrafos. ¿Ok? Entre 8 a 12 líneas. Las estructuras de los párrafos. Ya voy. Y la extensión. Lo máximo que puede tener un párrafo puede llegar a 15 líneas. Entonces, normalmente los profesores nos manejamos cuando se les piden cosas entre 8 y 12, entre 9 y 15, cuando uno sabe que necesitan exponer temas extensos. ¿Ok? Entonces está entre esa categoría. Van a redactar 2 párrafos entre 8 a 12 líneas. Estos párrafos, obviamente, originales, con un tema de su gusto. ¿Ok? Y en esto debe utilizar marcadores textuales y conectores. Ahora, ¿va a ser solamente eso? No. Usted mismo va a estudiarse. Usted mismo va a ver qué es lo que está haciendo. Se me va a señalar en su trabajo. Señalar cuáles son los conectores y cuáles son los marcadores.
¿Ok? Y además de eso, de señalármelo, me va a decir qué función están cumpliendo. Dentro del texto. ¿Qué función están cumpliendo dentro del texto? Claro, usted me va a explicar prácticamente cómo va a construir esos dos párrafos. Me va a decir, bueno, utilicé este porque me pareció el más idóneo. ¿Y cómo vamos a revisar eso? Que la próxima clase va a traerme su tarea. Ahorita, como no les voy a mandar a guindar ninguna tarea. Usted va a buscar su guía de conectores, la va a realizar y aparte se va a sentar a construir con un tema de su agrado. ¿A usted le gusta el horóscopo? Usted me va a escribir sobre los signos del zodíaco. ¿A usted le gusta la Fórmula 1? Usted me va a escribir sobre Fórmula 1. Un tema que usted sabe que tiene cierto manejo. ¿A usted le gusta el básquet? Usted me escribe sobre el básquet. ¿A usted le preocupa la pandemia? Usted me escribe sobre la pandemia. ¿Ok? Tiene que ser un tema que le agrade escribir porque vamos a hacer una práctica. Aunque no siempre vamos a escribir cosas que nos agraden. Pero y usted mismo se va a estudiar. Porque usted mismo tiene que ver dónde va a ir su idea principal. ¿Cuáles son sus ideas secundarias? Aquí está metido todo. Si usted se da cuenta, empieza a unirse todo. ¿Ok? Y me lo va a traer a clase el próximo jueves y yo, aleatoriamente, fulanita, ¿cuál es tu producción? Léemela. ¿Qué marcadores utilizaste? ¿Qué conectores utilizaste? ¿Qué función tienen estos marcadores? ¿Qué función tienen estos conectores? Y háganlo de una vez, porque obviamente una vez que lo revisen, ahí sí les voy a mandar a montar la tarea. ¿Ok? Pero quiero escucharlo, quiero, léemelo. ¿Por qué utilizaste ese marcador? ¿Por qué utilizaste ese conector? ¿Qué función tiene ese conector? ¿Qué función tiene este marcador? ¿Cómo arrancaste la segunda? ¿Cómo ese marcador puede estar utilizado como conector también? A eso vamos, ese es el trabajo. Ahora, usted tiene a disposición todo este material, ¿ok? Yo los sigo monitoreando, yo los puedo seguir orientando como siempre, como lo hago por el chat, ¿ok? Pero entienda que la próxima clase, aleatoriamente, léeme cuál es tu producción y léeme cuáles son tus marcadores y cuáles son tus conectores. ¿Puede buscar en internet? Obviamente. ¿Se quiere copiar? Yo me voy a dar cuenta por la redacción de ustedes no es igual nunca a lo que está en internet, a lo que usted puede producir. Y además los textos y los temas también son propios de la edad de ustedes, de los gustos de ustedes. Y en medio de eso, pues, uno va verificando. ¿Cuál es la idea de esto? Equivocarme. Este es el momento de equivocarme. Este es el momento de darme cuenta que lo puedo hacer mejor. Dígame, ¿cuál es la pregunta? Dime, Ferloni. ¿No puedes agarrarle el micrófono? ¿No lo tienes? Sí, los dos párrafos tienen que estar conectados porque te estoy diciendo que vas a hacer dos párrafos de un mismo tema. Y obviamente, si terminas uno, en el siguiente vas a seguir explicando ese mismo tema y van a ver ahí, tiene que haber una conexión. Es decir, no son dos párrafos aislados. De alguna manera te estoy pidiendo un marcador textual. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Me expliqué? ¿Me logré hacer entender? A ver, aquí hay algo que me dijeron y nunca le... Ajá. Ok, ¿qué otro? Ok, vieron que estaba claro. Oh, muchachos, les vuelvo a repetir. No estoy molesta con ustedes. Les dije y les eché su baño de agua fría, pero
estuviéramos en clase, bueno, ya les hubiese echado los jalones de pelo respectivos. Porque me acuerdo hasta de lo que me escribieron, perdón, en el examen, y yo hubiese llegado, ¿por qué no le pusiste a cada uno? Hubiese dicho, mira, y en el examen en físico, ven acá, mira lo que hiciste. Pero de eso se trata el proceso de aprendizaje, el proceso de enseñanza, de que caigamos en cuenta, de que yo ya les dije y les llame la atención, eso no significa que te moleste. Lo que sí no me gusta es que me estiren la cuerdita hasta que sean el último día para poner la tarea. Eso sí no estoy de acuerdo. De manera entonces que todo el material de apoyo que acabas de ver está en módulo 7, lo está a su disposición en el módulo 2. Y esto es el inicio, de manera que ya yo cuando estemos haciendo textos expositivos, textos narrativos, textos informativos, textos argumentativos, que se supone que para allá vamos a apuntar, ¿ok? Usted ya se sabe sus marcadores y usted se sabe sus conectores, porque son una herramienta que ya usted tiene que manejar. Yo por eso arranco por aquí, ¿ok? Porque usted maneja verbos, usted ya maneja, usted sabe cuáles son las formas del discurso, ¿verdad? Y si yo le digo, bueno, entonces ahora vamos a trabajar texto, ahorita yo no te dije, tú pues eres libre de agarrar el tema que tú quieres, ¿verdad? Pero va a llegar un momento en que se ajusta. Bueno, muchachos, argumento, que es el más complejo de todo. Y el argumento necesita exposición, puede necesitar descripción, puede necesitar narración. Dele con furia. Y además de eso, ubique siempre utilizando marcadores y conectores. ¿Ok? Entonces, obviamente, cada vez se complejiza más, pero también en parte, este es su entrenamiento, de manera que cuando usted le toca producir, usted sabe perfectamente de qué estamos hablando. Y usted sabe perfectamente que son herramientas de trabajo que tiene que saber y que es parte suya. Quiere tener su chuleta, como le digo, bueno, téngala a la mano. Hay gente que lo tiene debajo del monitor, del teclado. Y saca su chuletica chiquita y ahí va viendo cuáles utiliza. Hay unos que siempre uno utiliza porque le son más fáciles, le agradan. Entonces, pero también hay que tener cuidado de no repetirlos. Dentro de un texto que uno produzca no tiene por qué repetir marcadores ni conectores. Para eso la gran variedad. ¿Alguna otra cosa? El material de apoyo sistema, ya les dije, en módulo 7. En la guía de SOS redacción busquen conectores, no me sé qué número es. Debe tener 2 páginas, no creo que tenga más de ahí. Y ahí te dice, subraya el conector adecuado a la oración. A veces te piden 2 conectores, entonces ve bien cuál es el par de conectores que le va mejor a la oración, ¿ok? Unido a la producción que tienen que hacer. ¿Alguna otra pregunta? Hola, ¿alguna otra pregunta? ¿Estamos claros? Mis delegados tomaron nota. Creo que un delegado no está hoy. Sí, ya tomé nota. Ajá, perfecto. Entonces, para que tú lo vuelvas a colocar en el grupo, como ustedes lo hacen, que hacen el recuento de las tareas, de manera que ya saben. Esto es para el jueves, muchachos, ¿ok? Es para el jueves a nuestra hora de clase. Próxima clase, como siempre, la hacemos por M7 y vengan todos prevenidos, pues no sabe a quién le toca hablar, o si me doy a la tarea de toda la clase que todo el mundo hable, o sea, véngase prevenido, ¿ok? ¿Alguna otra duda? Si no, damos por terminada la clase de hoy y a estudiar. Hay que estudiar los marcadores y hay que estudiar los conectores. ¿Ok? Gracias, profe. Ok, si no tenemos más nada, cierro mi clase por hoy. Que tengan buen día y bueno, seguimos en contacto, muchachos. ¿Ok?
Ujú. Ok. Profe, Dime. profe, es que no me puede aclarar qué es eso de lo semántico, porfa. Semántico es el significado, mi amor. ¿Ok? Siempre que te diga relación semántico, Ah, es porque hay una relación de sentido. ¿Ok? Cuando te diga la semántica ok. es qué significan Vale. las palabras. ¿Ok? Entonces, cuando Vale, alguien te muchas dice, gracias, ajá, profe. relación Pues, semántica, acuérdate que es, qué me quiere decir, de qué se trata. ¿Ok? Vuelvan a revisar la presentación. ¿Ok?